estar en confianza ante tu presencia, ante tu majestad y tu santidad, Señor. Quiero pedirte una bendición especial por todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Guarda nuestra salida y nuestra entrada cada mañana, Señor. Que cada prueba sea una manera de crecer, Señor, y de edificarnos, porque así como prometes, Señor, que restaurarás todo lo que el gusano come hoy, lo creemos y lo tomamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Sí, Señor, no hay como tú, Señor. Gracias, gracias, gracias. Estamos agradecidos, Señor. Haz que nuestras oraciones sean de agradecimiento y de alabanza más que de petición, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Amén. Bueno, estábamos hablando de la tentación. Vamos a continuar con la parte 2. La parte 1 la tenemos disponible en la página web www.iglesiacaminosalvacion.com. También va a estar en el canal de YouTube, va a estar en la radio. Enviamos un saludo a los oyentes y a los que nos ven por internet. Y bueno, continuamos con el tema, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso, una síntesis, pero vamos a leer 1 Corintios 10, versículos 13 y 12. Los leemos al revés, primero el 13 y luego el 12. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así que, leo del 12 hacia atrás, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Entonces, recordando rápidamente, vimos que la semana pasada en 1 Corintios estábamos hablando de que todo fue creación de Dios, sean dominios, potestades, majestades, todo fue hecho por y para la gloria de Dios. Y dentro de esa creación estaba el tentador. Sin embargo, él era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en el maldad. Ese tentador, un ángel, que es Lucifer. Lucifer significa portador de luz, pero al momento de concebir el pecado, que fue el primer pecador, genera su caída. Su pecado fue que él fue creado para la gloria de Dios, pero él quiso esa gloria de Dios para él mismo. Y ahí se produce su caída, y es cuando cae en la tierra. Estábamos hablando la semana pasada que esto se complementa en Isaías, en Ezequiel. Vimos en Job que el Satanás no vive en el infierno, él está aquí en la tierra cual león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que estar alerta. ¿Por qué el hombre cae en pecado? Porque Satanás, al caer en la tierra, él quiso reinar, vimos la semana pasada, y como no pudo crear ningún reino, porque él es creación y no es creador, quiso secuestrar el reino de Dios a través del pecado, y el hombre voluntariamente decidió seguirlo a él, y ahí es cuando se crea la paternidad, unos reinos paralelos. Antes, el hombre, en la historia de Adán y Eva, vemos que había una comunión directa con el Señor, vivían en su continua presencia, pero al momento de caer el pecado, se crea el reino paralelo, que es el reino de las tinieblas, no porque Dios sea débil, sino que desde un principio tuvimos la potestad de elegir entre el bien y el mal, y ese pecado crea una separación entre ambos reinos, como estábamos viendo, hasta que llegó Jesucristo a ser un puente conector entre ambos. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, y nos ha rescatado de una gran manera. Entonces nos debemos de despojarnos de ese hombre viejo y ser llamados hijos de Dios. Vimos en el libro de Juan, capítulo 1, que pertenecíamos a la paternidad de las tinieblas, porque el pecado es hereditario, venimos de Adán y Eva y siempre hemos tendido hacia ese pecado. Pero a través de Jesucristo tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces el reino de Lucifer, que ahora es Satanás, se debilita, que es el reino de las tinieblas. Entonces vamos a recordar cómo somos tentados. Satanás no es omnipresente, quiere decir que no se encuentra en todos los lugares al mismo tiempo, sino que con él cayeron el 33%, es decir, la tercera parte de los ángeles del cielo. Eso lo dice en Apocalipsis 12:4. Y dice en algunos salmos que hay millares de ángeles que sirven a Dios, y el 33% de millares siguen siendo millares de millares. Esa es la manera en que llegamos, que todos podemos ser tentados. Habíamos definido la tentación como el instrumento de Satanás para devolvernos a la paternidad de él. Habíamos dicho que ahora somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero a través del pecado Él quiere devolvernos. Simplemente quiere que seas Adán o Eva. Habíamos definido la tentación en dos palabras, que eran tropiezo y anzuelo. La tentación es un tropiezo porque cuando tropezamos o caemos o damos dos pasos hacia adelante.
¿Cuándo damos 2 pasos hacia adelante? Cuando decidimos amar al Señor por sobre un deseo carnal temporal. Y es un anzuelo porque se muestra como algo atractivo, pero detrás de esa atracción está la muerte. Vimos en la tentación de Jesús que las tentaciones son personalizadas. Cada uno de nosotros vamos a ser tentados según nuestros propios deseos. Y que la estrategia de Satanás no cambia, eso lo vamos a ver hoy. Y que el Espíritu Santo siempre está para recordarnos esas palabras. Aquí tienen una caricatura para los que no oyen vía radio. Sale como un puesto de venta. Sale la culebra en la historia de Adán y Eva. Y arriba dice, jugo de fruta prohibida, muestra gratis. Es una manera de que siempre Satanás va a buscar tentarnos de manera astuta. Hablamos de tentaciones acumuladas, que es que muchas veces nos permitimos pequeñas inmoralidades que a la larga generan grandes pecados. Los grandes pecados son pequeñas inmoralidades. Y bueno, y vamos a continuar con nuestro tema, ¿no? Primero, tenemos 6 cosas importantes para recordar, que son quién, qué, para qué, cuándo, dónde y cómo. Primero, quién y a quién. ¿Quién nos tienta? ¿Quién nos tienta? El enemigo, pero no solo el enemigo. Vimos que él y todo el batallón de los millares de ángeles caídos que ahora son demonios. Por eso, de una forma personalizada, es que nos quieren devolver. ¿Qué cosa? Te puede tentar absolutamente todo, lo que menos te espera. Por eso tenemos que estar alertas. Vamos anotando, por favor. ¿Quién? El enemigo y a cualquiera. Vimos en el principio que todos, que el que cree que está firme, tenga cuidado de no caer. Muchas veces nos las echamos de espirituales, no, eso no viene conmigo, pero al final podemos caer. Nadie es vulnerable porque el mismo Jesucristo fue tentado y existía la posibilidad de que él cayera. ¿Qué? Habíamos dicho que te puede tentar todo de forma personalizada según tus propios deseos. Por esa razón tenemos que estar alerta de nuestras debilidades para poder detectar por dónde van a venir las tentaciones, porque la estrategia no cambia. Vemos para qué, para maldecirte, para entrar a tu vida a través de la paternidad satánica y separarte de Dios, porque el enemigo sabe que Dios tiene un propósito contigo y te quiere bien lejos del Señor. Eso es lo que busca, alejarte y a cualquier manera. ¿Cuándo? Cuando menos te lo esperes, en cualquier momento. Puede ser justo ahora. Tenemos que estar alerta y en continua comunión con Dios para ver las maquinaciones. La Biblia nos insta a no ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Dónde? Mira, está en la iglesia, en el trabajo, en el metro, en el autobús, en cualquier lugar, a cualquier hora, de cualquier manera. La tentación es la misma, lo que cambia es la presentación. Por eso tenemos que estar alerta, lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo? No importa cómo, hay infinidades de maneras. Pero es lo que tenemos que recordar, cuál es la intención del enemigo, que es destruirnos. ¿Ven? Entonces vimos en la tentación de Jesús, como acabo de decir, hay varias formas de tentación o tipos de tentación. Según su objetivo, solamente pueden haber 3, hacia el cuerpo, hacia el alma y hacia nuestro espíritu. Vimos la semana pasada en la tentación de Jesús, Lucas 4, lo pueden anotar para después verlo, que el enemigo primero atacó el cuerpo, la mente y luego el espíritu de Jesucristo. Y después que se fue, porque no hay más. Solamente hay 3 tipos de tentación. Lo que cambia es la presentación, el diseño, el maquillaje, pero sigue siendo lo mismo. Primero el cuerpo. Todos tenemos necesidades físicas y satisfacerlas es correcto, porque nuestro cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo. La Biblia nos insta a cuidarlo. Pero ahí entra la otra cuestión, que es de qué manera satisfacerlo. En el caso de Jesucristo, el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan, porque él se había apartado a ayunar por 40 días. Entonces eso era una manera de agallas, de gallardía, pero violando las leyes sobrenaturales. Nuestro cuerpo, en nuestro caso, también el enemigo va a tratar este tipo de cuestiones. Siempre va a buscar de que satisfagamos las necesidades de nuestro cuerpo de una manera que no les grata a Dios, sea de cualquier forma. El segundo caso es la mente. Todos tenemos que llenar nuestra mente de algo, ¿correcto? Nadie es celebrado. Pero si hablas de noticias, estás llenando tu mente de periódicos. Si hablas de deporte a cada rato, estás llenando tu mente de partidos de fútbol. Entonces tenemos que ocuparnos de llenar nuestra mente de Dios. Porque si no llenas tu mente, el enemigo no tiene ningún problema en hacer ese trabajo por ti. Y te empieza a inundar de ideas. Y esas ideas dan a luz a la tentación, y esa tentación da luz al pecado. El pecado da luz a tu muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Vimos en un principio que el pecado nos separa de Dios. Es como una barrera que se crea. Dios te sigue amando, Dios te sigue buscando, pero ese pecado te impide llegar a los planes que Él tiene para ti.
Entonces tenemos que estar pendientes de llenar nuestra mente del Señor y no de patrañas del enemigo. Es decir, si algo no edifica, ni lo veo, ni lo miro, ni lo escucho, simplemente lo omito y huyo. Habíamos hablado también de que no podemos resistir a las tentaciones, pero sí podemos resistir al diablo. No podemos resistir a las tentaciones porque el hombre tiene la inclinación de irse hacia ellas. Entonces lo más probable es que perdamos esa batalla. Lo más sensato en ese caso que es huir. O tenemos unas armas que más adelante vamos a ver. Y por último, el espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En nuestro espíritu, si somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo viviendo con nosotros. Pero el sucio del diablo siempre va a intentar hacerte dudar del amor de Dios. Y ahí lo único es la duda. Y ahí es cuando entra la duda, porque si tú dudas que Dios te ama, mira, esas dudas son muy comunes. Cada vez que venga, tú simplemente dile, mira, si no hay humanidad, si esté yo solo, Jesucristo hubiera muerto por mí. Es difícil pensarlo, pero si fueras tú un solo ser humano en la tierra y hubieras pecado, Jesucristo hubiera venido solo por ti, exclusivamente. Qué prueba de amor tan grande, ¿no? Que Él mismo se envió pudiendo fácilmente destruirlo. Muchas veces yo le digo, Señor, ¿por qué tienes tanta misericordia? Yo no entiendo. Mira, yo fuera tuyo los mando a matar a todos eso y se acabó, porque me fallaron. Pero el Señor no es así, el Señor no es humano. Entonces cada vez que el enemigo atente contra nuestro espíritu, tenemos que refutar con la palabra de Dios, decir, no, el Señor me ama, el Señor ya me ha amado, y no dar lugar a las dudas, ni razonar, ni pensar humanamente, porque eso nos va a hacer divagar. Y hay miles de maquinaciones, ¿verdad? Pero solamente hay 3 tipos de tentaciones, lo que cambia es el envase. A mí no se me olvida hace años, cuando yo era chiquito, yo era muy fan de los videojuegos. Y me acuerdo de un Pepsi Man, no sé si se acuerdan. Él era un muñequito azul y el vendedor me trajo una carátula roja. Me dice, no, mira, este es diferente, me engañó. Y de verdad pareció un Pepsi Man diferente porque tenía otro camión, otro muñeco. Y era el mismo. Entonces, ¿qué quiero ilustrar con esto? Que realmente lo que cambia es la presentación. Pero los tipos de tentaciones son 3: cuerpo, mente y espíritu. Entonces vamos a continuar viendo. Hay varias fuentes de tentación, ¿verdad? ¿Qué es una fuente? Fuente es el origen. Primero habíamos hablado que nunca es de Dios. Mucha gente dice, no, esto es Dios que me está probando. Hay una diferencia entre prueba y tentación. Habíamos hablado que la tentación es el instrumento de Satanás para devolverte la paternidad suya y maldecir tu vida, mientras que las pruebas son las cosas que Dios permite que sean de bendición. Las tentaciones son para destrucción y maldición, pero las pruebas son para bendición y edificación de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer cuando se nos presenta una fuente de tentación? Huir, ya lo habíamos hablado, como una bomba. Uno no se va a quedar viendo la bomba o cómo la apagan. Tú dejas eso y sales corriendo. Así es la tentación. ¿A ver? Entonces, bueno, tenemos diversas fuentes de tentaciones. Primero, las personas. Vemos en la Biblia el caso de Jesucristo en Mateo 22:18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? Entonces, a través de las personas, Satanás las utiliza para atacar y tentar e inducir el pecado. Hoy en día lo podemos ver como malas influencias, amistades, por eso tenemos que cuidarnos de todo ese tipo de cosas dañinas que nos pueden alejar de Dios. No uniéndonos a yugos desiguales. ¿Qué es yugo desigual? Yugo desigual es como si un pajarito y un pez se enamoran donde van a construir el nido. Entonces, de igual manera no podemos compartir con el mundo. No estamos hablando de aislarnos, sino de convivir, pero no compartir ese tipo de cosas que nos van a alejar de Dios a través de las personas. ¿Qué quiere decir que Satanás tiende a través de las personas? ¿Que son endemoniados? No. Endemoniado quiere decir que Satanás se encuentra dentro del espíritu de las personas, y en el caso de los cristianos no es así, porque se encuentra el Espíritu Santo. Entonces, bueno, estos son temas profundos de sanidad interior, pero en síntesis, hay demonios que tienen la potestad de actuar a través de las personas porque hay puertas abiertas. Y tenemos que tener cuidado de no juzgar a las personas, porque detrás de cada acción hay una historia y hay una puerta abierta que Satanás utiliza para destruir, tentar e inducir al pecado. Entonces, hay una frase del Quijote que dice, dejad que los perros ladren porque es señal de que vamos avanzando. Mientras más ataque, más fastidio, más destrucción que venga a nuestra vida, quiere decir que vamos avanzando. Una buena señal. Tenemos que alegrarnos ante cada ataque, que no es masoquismo, sino que es una señal de que estamos caminando con Dios y Satanás nos quiere lejos. Y mientras más avancemos, más fuertes van a ser las pruebas, más fuertes van a ser las tentaciones. Por eso tenemos que estar preparados. La segunda, que son los deseos carnales. Habíamos dicho que la estrategia de Satanás no cambia, lo que cambia es el envase.
Pero solamente, digamos, hay tres deseos carnales, que son el poder, la vanagloria, la riqueza, y todo el conjunto que de ellas se deriva. Entonces Satanás siempre te va a ofrecer esas cosas inútiles, vanagloria, poder y riqueza, que no llenan nuestra alma. Las tentaciones de esta categoría nosotros decidimos voluntariamente entrar, ¿verdad? Atraídos y seducidos por nuestra carne. La carne siempre se contradice al espíritu y el espíritu lo contradice a la carne, así lo dice el libro de Gálatas, la epístola. Entonces todo lo que es de la carne es contrario al Espíritu Santo y contrario de Dios, por eso no debemos compartir con eso. Si ya Jesucristo vino y nos sacó de una paternidad, es verdad, todavía tenemos esa cuerda que Satanás tiene derecho a jalarnos hacia atrás, hacia esa paternidad de nuevo, pero tenemos que despojarnos del hombre viejo y volver a nacer. ¿Qué es despojarse del hombre viejo? No es que nos vamos a sacar la ropa, sino ¿qué quiere decir? Sino que tenemos que renovarnos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Tenemos que empezar a llenar la mente de Dios. La mente es el campo de batalla, lo más importante. Lo más importante. Entonces el conjunto de deseos carnales siempre van a tratar de alejarnos de Dios y cambiar su amor por unos segundos de placer mundano. Fíjense lo que nos dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Esto lo dice en Gálatas 6, 7, 8. Entonces, si sembramos carne, vamos a recoger obras de la carne. Las obras de la carne son destrucción, las obras de la carne no son de bendición. Entonces tenemos que sembrar cosas de Dios, a lo mejor aunque no veamos frutos y la cosecha tarde, pero todo a su tiempo va a florecer. Lo digo yo que tengo 5 años frustrado y ahora que está floreciendo gracias al Señor. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer ante estas tentaciones carnales? La palabra es muy clara. Las armas de nuestra milicia no son de carne. Estoy leyendo 2 Corintios 10, 4, 5. 2 Corintios 10, 4, 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que nos llegue, que sepamos que no es de Dios, hay que desecharlo y rechazarlo. Muchas veces nos juzgamos: oye, ¿de dónde salió eso? No salió de ti, eso es Satanás que lo introduce. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, son ese tipo de tentaciones que tenemos que tener cuidado. Otra fuente de tentación son las directas, que es lo que estamos hablando de los pensamientos. Viene un pensamiento de la nada y decimos: Señor, ¿de dónde vino eso? ¿Por qué? Porque es el enemigo que lo introduce a tu mente de una manera directa, y esto es bíblico. Y bueno, estas otras son infinitas. Hoy en día tenemos el radio, la televisión, malas amistades, hay infinitas, es imposible nombrarlas a todas. Entonces tenemos que tener cuidado con qué llenamos nuestra mente, porque muchas veces lo vamos permitiendo pequeñas inmoralidades, como vieron antes. No importa, una noticia, un artículo de esto, una serie. Si sabes que la serie tiene algo que no es de Dios, ¿por qué la vas a ver? Si sabes que la película no es agradable, ¿por qué vas a ir a abrirle la puerta al diablo y ir a la boca del lobo? ¿Con qué razón? O sea, eso es un suicidio prácticamente, y muchas veces nos buscan. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que vemos en la televisión, la radio. Einstein dijo una vez: no me preocupa la gente mala, sino los que permiten la maldad. Y la televisión y la radio no son malas, solo que hemos permitido la maldad en ellas. Entonces tenemos que tener cuidado con todo lo que observamos, todo lo que vemos, todo lo que pensamos, porque esto puede ser de maldición y de destrucción para nuestra vida. Amén. Y ser radicales, cerrar filas. Estamos en una batalla, la tentación es una batalla grande y no podemos cederle nada al paso al enemigo. En las guerras eso no existe. La gente cierra filas y busca una manera de defenderse. Más adelante vamos a ver esto. Amén. Entonces, bueno, estar alertas, ser radicales y no caer ante ningún deseo y cuidarnos de la fuente de tentación. Entonces, durante la batalla, cuando nos venga la tentación, ¿qué debemos hacer? Esto lo vimos por encima la semana pasada. Primero, conocer el campo de batalla. Ya hablamos de esto. ¿Cuál es el campo de batalla? La mente, porque ahí se introducen las ideas y las ideas dan a luz a todo lo demás, hasta el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Huir no es una acción de cobarde, porque sabemos que no vamos a resistir. Y la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. No es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Entonces, también debemos pedir ayuda a Jesucristo. Si vemos que es una tentación, nos estamos inclinando al mal, huimos y decimos: Jesucristo, mata esto de mí.
Mata esto de mí, saca este deseo de mí, saca el deseo de mentira, el deseo de lujuria, el deseo de carne. Porque el Señor también fue tentado. Y la Biblia promete que Jesucristo sabe lo que es ser tentado y para eso está para venir a auxiliar. Y fue tentado en todo. Fue tentado en absolutamente todo, en cuerpo, en alma, en espíritu, en todas las fuentes de tentación que había para la época. A lo mejor se le apareció una mujer desnuda, no lo sabemos, porque fue tentado en absolutamente todo. Dicen todo. ¿Okay? Lo segundo es oración. Tenemos que tener una vida de oración para estar alerta y con mucho temor de Dios. El temor de Dios creo que es un don del Espíritu Santo, que no es un miedo. No es que Dios me va a castigar, yo no voy a estar con Dios, me voy a ir al infierno. No, el temor de Dios es un respeto. Y cuando venga la tentación tenemos respeto hacia Dios de decir yo no voy a caer, porque esto es un anzuelo, esto es un tropiezo, yo no me voy a caer, yo prefiero a Dios que es un segundo de placer mundano de lo que sea. ¿Ok? Tenemos que guardar la ley, pero para guardar la ley tenemos que aprenderla. Por eso es importante la palabra de Dios. Las leyes no son caprichos, no son un capricho de Dios porque quiso y quiere fastidiar, sino que todas las leyes son de bendición. La simple obediencia la vemos en Deuteronomio 28, todas las bendiciones que trae obedecer, y obedecer es un mandato, pero no viene solo, las bendiciones te van a alcanzar, no las tienes que reclamar, vienen solas a ti. Entonces todo lo que Dios prohíba, vamos a recordar que nos hace daño, y todo lo que ordena nos es de bendición. Y bueno, habíamos hablado antes, no ir a la boca del lobo. Si yo sé que es una fuente de tentación, ¿por qué voy a ir? Por ejemplo, una parranda de noche, ¿qué va a haber ahí? Tiene una infinidad, una gama, un inventario de fuentes de tentaciones, de lo que tú quieras, hay de lo que quieras. Quieres fumar, quieres drogarte, quieres sexo, quieres porquería, lo que quieras hay. Entonces voy a ir a la boca del lobo, a caer. Entonces no podemos devolverlo. ¿Okay? Y bueno, para culminar, tenemos unas armas. Tenemos armas para la gran victoria, pero las armas no son de ataque. Nosotros no podemos ir a atacar al reino de las tinieblas. Nosotros seguimos con Dios adelante. Y cuando vengan los ataques, las tentaciones, vamos a usar todas estas armas, ¿verdad? En Efesios 6 tenemos la armadura de Dios, lo vamos a ver por encima. Y después vamos con estas armas, ¿verdad? Fíjense. La armadura de Dios, Efesios 6:10. Vamos a leerlo todos. Esperar que lo tengan. Dice, sí es importante, no son armas de ataque, no podemos ir a atacar a otras personas porque no piensan como nosotros, sino que son armas de defensa, defensivas. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una armadura. La armadura es para defensa, no es para ataque. Entonces esto es una armadura para que nos mantengamos firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces vemos cómo se confirma bíblicamente todo lo que hemos estado conversando. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, estar del firme. Si sobreviviste una tentación, ten la cabeza en alto, porque la tentación no es pecado. El pecado es decidir caer en ella. Y caer en ella es una decisión. Y como en un principio Adán y Eva pudieron decirle no a la tentación, no al fruto prohibido, porque ese fruto prohibido era de bendición para ellos y obedecían. Entonces tenemos que tener cuidado y seguir firmes y no seguir cabizbajos, porque y al momento de caer en la tentación, ¿qué debemos hacer si llegamos a caer? Levantarnos, perdonarnos a nosotros mismos, porque Cristo nos perdonó, sacudirnos el polvo de los pies y seguir adelante. Porque así como Cristo te perdonó, tú te tienes que perdonar a ti mismo. Porque muchas veces cayendo en la tentación, viene la culpa, la duda, y eso arrastra a más pecado y te deja en el piso. Satanás no quiere eso. Si ves un tropiezo, levántate y no dejes caer. No te dejes caer. Sigo leyendo en el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de coraza de justicia. Entonces tenemos que tener un estilo de vida de verdad y de justicia. No es solamente una vez que lo vamos a practicar, es un estilo de vida que esa armadura nos va a tener constantemente protegidos de todas las acechanzas del diablo. Leo en el 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es decir, predicando a los demás, esto va a ser un arma de defensa.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos del fuego del maligno. Y esto es un arma importante que vamos a ver más adelante aquí, que es la fe. La fe es nuestro escudo para defendernos de todos esos dardos que nos va a ir lanzando el enemigo. Él nos lanza a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros no tenemos por qué ir a atacar al reino de las tinieblas, porque eso no es de Dios. Estamos llamados a defender, y repito una vez más, estas armas son de defensa. No podemos ir atacando. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos del fuego del maligno, y sigo leyendo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la Biblia se contradice, porque estamos hablando de que es defensa. Entonces, ¿cómo va a haber una espada? No, pero esta espada es para contraatacar, contrarrestar. Vimos el caso de la tentación de Jesús, que ¿cómo respondía Jesús? Refutando con la palabra de Dios. Si el enemigo te llega un pensamiento, Dios no te ama, ¿con qué? ¿Cuál es la mejor arma de defensa? No, el Señor me ama porque lo dice la Biblia en tal lugar. El Señor me ama porque me lo demuestra de esta manera. La palabra tiene poder y se mueve en lo sobrenatural. Dios creó el mundo hablando y te hizo su imagen y semejanza. Y si Dios creó el mundo hablando, la palabra de Dios tiene poder, y la Biblia dice que no vuelve vacía, entonces la nuestra tampoco. O bendice o maldice. Entonces vamos a bendecir y a proclamar y a refutar toda tentación con la palabra de Dios. Amén. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que tener una vida de oración. La oración es muy importante. La oración es el motor con el que los cristianos movemos el mundo. Parece ridículo, pero es así, aunque no tenga sentido para nosotros. El simple hecho de orar nos está moviendo y cambia las cosas. Entonces la oración es poderosa. ¿Y qué oramos en la tentación? Cuando venga hay que orar antes, hay que estar preparados, precavidos. ¿Cómo hacía Jesús? Señor, no nos dejes caer en tentación. O sea, tenemos que adelantarnos, jugar adelante, un paso adelantado. Porque al momento que llega la tentación está en peligro. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Contrarrestar el margen de error, el margen de riesgo. Orando antes, Señor, no nos dejes caer en tentación. Y cuando venga también ora y alaba. Más adelante vamos a ver eso. Amén. Entonces todo esto lo podemos resumir, en OPAFO. OPAFO, oración, palabra, alabanza, fe y obediencia. OPAFO. Primero la oración. Ya estábamos hablando que la oración es el motor que mueve el mundo y es la manera de que podamos evitar todo tipo de fuentes de tentaciones y caer en ellas. Las tentaciones son inevitables, van a venir. La Biblia no dice si son tentados, dice cuando sean tentados, tal cosa. O sea, siempre las tentaciones vienen dadas como un hecho. Y bueno, si Jesucristo fue tentado, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? Entonces tenemos que mantener un estilo de vida de oración para estar alerta de todas las maquinaciones del enemigo. Y no podemos ignorar todas las nuevas cosas que surgen en nuestro mundo. Es un mundo moderno y es importante, sobre todo los jóvenes, que estemos informados de todas las maneras, todas las artimañas, todas las presentaciones que tienen las cosas. Muchas veces dicen, no, esto no hace daño, esto no crea adicción, esto rapidito y ya. Entonces tenemos que estar alertas y radicales y no dejarnos caer por ese tipo de cosas. OPAFO, vamos con fe, palabra. Habíamos dicho la palabra de Dios es la espada del Espíritu, la espada del Espíritu Santo, pero no es una espada de ataque, sino para contrarrestar los ataques que nos dan a nosotros, un contraataque. ¿Y cuál es la mejor manera? Refutando la palabra. Y tenemos una promesa muy bonita, que es que el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra al momento de la tentación. Cuando se te insta a mentir, te va a venir a la mente el versículo que dice que no debes mentir. Cuando se te insta, no sé, a tomar, llega antes de beber vino, embriáguense con el Espíritu Santo. Entonces siempre viene como un rayo ese versículo de memoria a la cabeza. Realmente yo lo he experimentado y creo que la mayoría de todos aquí, algo muy bonito. Pero ¿cómo va a recordar la palabra del Espíritu Santo si no la conocemos, si no la sabemos, si nunca la hemos oído ni escuchado? Por eso es importante mantenernos en constante estudio y lectura de la palabra. Vimos la semana pasada que Jesucristo desde los 12 años estudiaba el libro de Isaías. Él no era un experto ni porque era Dios tuvo ventajismo, no, él estudiaba y a los 12 años sabía más que todos los líderes de la sinagoga y sabía todas las profecías de su época. Entonces cuánto más hoy en día, que la Biblia es el libro más vendido del mundo, que la podemos tener vía internet, que tenemos más de 20 versiones de nuestro gusto, la redacción que quieras, el color que quieras, el modelo que quieras. ¿Con cuánta mayor razón nosotros tenemos que conocer la palabra? Y más hoy en día que estamos en tiempos finales, que las tentaciones y las fuentes de tentaciones se multiplican, porque el pecado trae más pecado y el reino de las tinieblas es como una bola de nieve que quiere arrastrar a todo lo que encuentra alrededor y aplastar y destruir, y va creciendo cada vez más, pero ya está derrotado. Satanás quiere hacerte creer que él ganó la batalla
cuando ya la perdió, ya la batalla está lista. Entonces la tentación es una batalla, sí, porque hay formas la decisión de cuál reino perteneces. Es importante, no debemos ignorar todo esto. Entonces con la palabra de Dios es la mejor espada de contraataque para mantenernos firmes, ceñidos los lomos de fuerza y seguir con el Señor adelante hasta el final. Muchas veces la tentación viene cuando menos te lo esperas. Por eso no cabe que yo soy muy espiritual, que eso no es conmigo, que yo nunca lo he hecho. Porque yo lo vivo en un principio, 1 Corintios 10:12 creo que era. El que dice estar firme, tenga cuidado de no caer. Cuidado. Opaco, es la primera alabanza. Vimos la semana pasada en el libro de Ezequiel que ese ángel Lucifer le fueron encargados todos los timbales y los instrumentos de música. Entonces hay quien dice que Satanás se encargaba de la alabanza del cielo antes de su caída. Recordemos que él era perfecto, Dios no creó el mal, sino lo único que creó un ángel perfecto que simplemente decidió seguir la maldad y vino ese camino incorrecto. Entonces Satanás primero no soporta que lo alaben a otro que no sea a él. Y segundo, él le da como envidia porque estás haciendo el trabajo que a él le correspondía, que es alabar a Dios. La alabanza es un mandamiento, pero recordemos que los mandamientos no son caprichos. Entonces, ¿qué beneficio nos trae la alabanza? Primero, nos llena el corazón de gozo, nos alegra, nos libera, nos ministra, nos da una mejor vida. Entonces, a través de la alabanza también es una poderosa arma para esa gran victoria contra el enemigo. Cuando venga la tentación, mira, ponte las manos en el oído y empieza es una manera a través de la alabanza, porque lo atormentas y tiene que huir de ti, apuro. Porque ni soporta que alaben a otro que no sea él y estás haciendo su trabajo. Por eso en la alabanza, cuando vienen más ataques, más dificultades, por eso los líderes de alabanza siempre deben estar en constante oración y en vida, porque ahí es cuando Satanás más se mueve, maquina a través de distracciones, a través de peleas, a través de cualquier manera para separar lo que se ha construido. Opaco, vamos con la fe. Vimos que la fe es un escudo. La fe, vimos en Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces estamos convencidos, aunque yo no lo vea físicamente, yo sé que es así. ¿Cómo? No, yo sé que es así. Tenemos que tener, ¿cómo Dios te ama? Yo sé que es así. ¿Por qué? Porque yo sé que es así. No es un estado de terquedad, de no, eso es así, y ser ciego de cerebro. No nos referimos a eso. Sino la fe es una certeza. Yo sé que es así. Entonces, un buen escudo ante las tentaciones. Entonces muchos dicen, bueno, ¿por qué no nos emborrachamos si Jesucristo convirtió el agua en vino? Mucha gente dice eso, no, pues que eso es locura de los cristianos, de no tomar, porque Jesucristo convirtió el agua en vino. No sé, hay que temer y a través de la palabra y de la fe, yo sé que es así. ¿Por qué? Pues yo sé que es así. Entonces simplemente yo sé que es así. Entonces ante cada tentación tenemos que estar alerta, preparados y ceñidos nuestros lomos de fuerza con el escudo de la fe para poder defendernos, porque los ataques llegan a cada momento, a cada hora, a quien sea. Muchos ataques no son directos, sino indirectos, que atacan a otra persona de tu familia que te duele y te llega a ti. Entonces tenemos que estar alertas y pendientes de que nada es casualidad, porque dice la Biblia que ni la hoja que se cae en un árbol es casualidad. Nada es casualidad, la casualidad no existe. Entonces, opaco, la última O, es la obediencia. La obediencia trae muchas bendiciones. Lo vimos en Deuteronomio 28, se ve en Deuteronomio 28, lo pueden leer en su casa, toda la ola de bendiciones que trae la obediencia o de maldiciones que trae la desobediencia. El primer pecado de la humanidad fue la desobediencia, porque Dios dijo, no pueden comer lo que quieran, excepto ahí. Vino la serpiente que hizo, introdujo un pensamiento en la mente, que es lo que vimos antes, que es la tentación directa, que se le apareció la culebra, entra en la mente y la mente dio concepción a la tentación y dice la Biblia en Génesis 3 que a Eva le pareció agradable la manzana. Entonces ahí entra lo de anzuelo, que es algo agradable, pero detrás de eso estaba la muerte espiritual de la vida bonita que tenían con Dios. Y ahí entra también lo de satisfacer el cuerpo y la mente y el deseo de poder y vanagloria. Todo esto se complementa con Adán y Eva, eso sí lo están viendo. Entonces Eva quiso satisfacer el cuerpo, satisfacer la mente en el sentido de que quería poder, quería gloria, porque Dios había dicho, Satanás las engañó y les dijo, si comen de ese fruto ustedes van a ser como Dios. O sea, el mismo pecado que Satanás cometió se los hizo cometer a ellos, sean como Dios. Tomen la gloria de Dios para ustedes. Entonces el hombre voluntariamente decidió caer y ceder ante eso. Entonces la obediencia es muy importante porque nos trae bendiciones. La obediencia a absolutamente todo, no solo de obediencia a Dios.
A lo largo de la vida el Señor nos pone varias autoridades para ir obedeciendo. Tenemos los padres, luego tenemos profesores, directores, jefes. Hoy en día podemos tener pastores, autoridades espirituales. Entonces es importante obedecerlos a todos. Pero no las autoridades también cometen falta. Y esto es importante aclararlo. Si viene, por ejemplo, tu papá y te dice, vaya y asesina a tal persona, ¿tú lo vas a cometer? No, entonces es digamos, una forma también de tentación en casos extremos. Entonces tenemos que estar alerta porque a través de las autoridades y con la excusa de la obediencia, bueno, obedece, peca y obedece. Entonces, a través de ahí también se puede infiltrar el enemigo. Entonces vemos que la estrategia no cambia, siempre es lo mismo. Lo que cambia es la presentación. Pero es que hay tantos modelos, diseños, colores y gustos que es casi imposible identificarlos. Pero tenemos que estar con el Espíritu Santo en una vida de oración, leyendo la palabra, de alabanza, de fe y de obediencia. Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí. Y bueno, recordamos que estas armas no son para ataque, sino de defensa. Y que no podemos devolvernos a la paternidad satánica porque ya Cristo te ama, murió por ti, Dios tiene un gran plan para ti. Para ti que me oyes en la radio, el Señor tiene un plan importante para ti y Satanás te quiere mantener alejado de todo ese plan. Tenemos que seguir adelante con los lomos ceñidos de fuerza y cada vez que venga la tentación no te olvides que es un tropiezo, que puedes decidir caer o dar un paso hacia adelante y avanzar más en el nombre de Jesucristo. Amén.